El deporte, el deporte en México de 1889 a 1900. Durante el Porfiriato, en las fechas del 1 de diciembre de 1889 al 31 de mayo de 1890, el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, promovido por Joaquín Baranda y dirigido por Justo Sierra, destacaron el pensamiento de Enrique Prexamen. Él pensó que el objeto de la educación primaria es desarrollar armoniosamente la naturaleza del niño, es decir, física, moral e intelectual. De ahí apareció el Programa General de Enseñanza de Primaria Elemental, el rubro de la educación física. De ahí el primer deporte fue la charrería en el siglo XIX durante la época de la colonia. Los terratenientes y los poseedores de ganado, así como los propietarios de grandes extensiones de tierra, fueron los mayormente beneficiarios de este deporte, gracias a grandes ingresos a la economía y también gracias a una gran cantidad de trabajadores que los ayudaban. De ahí se originó la palabra, el concepto charrería. Y así fue como en Coyoacán se presenciaron las carreras que se practicaron a campo abierto. En los deportes de espectáculos, tanto carreras de caballos como las corridas de toros también entraron en la charrería. Y en las carreras de caballos, en 1882, se inauguró un hipódromo llamado Peralvillo, donde fue un desarrollo deportivo nacional, donde se apostaron grandes cantidades de dinero por las carreras. Entre los años 1882 y 1910 se construyeron otros hipódromos que los inauguró Porfirio Díaz en 1910. Las corridas de toros fueron otro tipo de deporte de la charrería que Porfirio Díaz lo prohibió porque pensaba o decía que era un deporte muy extremo. Y eso lo prohibió en el Distrito Federal, así como en los estados de Zacatecas y Veracruz. Esta restricción duró hasta 1888. Béisbol. La presencia de este deporte fue gracias a los grupos de marinos extranjeros que trabajaban en ciertas empresas de origen inglés, alemán, holandés y norteamericano. Y así, en 1877, el puerto de Guaymas, Sonora, se juega por primera vez este deporte y se encontraban de visita los norteamericanos en el puerto. De ahí, en la península de Yucatán, se conoció pronto este deporte debido a su proximidad con Cuba, donde se jugaba en el año de 1890. Uno de los equipos muy populares fueron entre Águila de Veracruz y el de Tacubaya. De ahí seguimos con los espectáculos con seres humanos. En 1895 se celebró por primera vez la pelea de box, que fue entre Bill Clarke y Bill Smith en Pachuca, ante un pueblo masivo, o sea, lleno de gente, de personas. En 1895 también, o sea, de ese mismo año, se desarrollaron las competencias de atletismo, que, como sabemos, tiene que ver con las carreras de velocidad, de obstáculos, salto de garrocha, esgrima, gimnasia. Esto más que nada solamente lo hacían los varones. De ahí los españoles construyeron un frontón de Jai Alai, del vasco Fiesta Alegre, también conocido como pelota vasca. Unos deportes importantes fueron lo de la gimnasia, tiro al blanco, esgrima, lucha libre. La lucha libre fue después del box, y la acrobacia fueron las principales actividades de la cultura física de las primeras décadas del siglo XIX. De ahí los deportes de práctica de 1892. Aquí fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí fue cuando por primera vez las mujeres entraron a este tipo de deportes. Fue un gran cambio hacia su vida, claro. El deporte femenil, el primer deporte fue el ciclismo, un factor muy importante que lo practicaban, que también lo podían practicar con sus parejas, y pues esto hacía más agradable la convivencia. De ahí la natación, que pues aquí más que nada lo practicaban las extranjeras que las mexicanas. Y algunas mujeres también presenciaron el tenis, el golf y el patinaje.
Aquí los dos últimos conceptos o deportes es más que nada que pues se practicaba muy poco, más que nada las extranjeras lo practicaban y por ejemplo en el patinaje era un deporte para las clase media y alta en ese tiempo, era algo que veía muy elegante y por ese factor casi nadie lo practicaba. Y aquí tenemos a dos grandes mujeres que nos ayudaron o dieron un gran paso a que las mujeres pudieran practicar otros tipos de deportes más adelante, una gran evolución. De ahí seguimos, pero ahora con el deporte varonil, ahí también tiene que ver con ciclismo y las carreras, pero se empezaron más a llamar la atención más los deportes en equipo, que quiere decir el béisbol, el fútbol, la pelota vasca, el rugby, boxeo, y a pesar de ciertas dificultades, porque luego trabajaban casi todo el día y en las tardes, noches ya casi no les daba tiempo, aún así lo practicaron, claro, y se volvió popular. El patinaje sobre ruedas fue en 1895, donde se permitió la construcción para practicar este deporte y fue en 1 de noviembre y de ahí en 1877 en otro lugar también se practicó este deporte y la gente alquilaba patines. Los patinadores mexicanos competían con los extranjeros hacia la agilidad, la rapidez, la velocidad. El patinaje así continuó durante la primera década del siglo XIX. De ahí sigue el ciclismo, que en 1890 ciclistas mexicanos ingresaron a Cyclic Unit Club. Las bicicletas tenían forma como las que hoy conocemos, llegaron precisamente en 1890 a las anteriores que no eran completamente seguras para su uso diario. Los ciclistas mexicanos se volvieron muy populares y así empezaron a practicar el deporte que pues dieron un gran cambio en la sociedad y que fueron como principalmente un medio de transporte y beneficio de este traía. Los datos importantes, espero que les sea útil, es que lo que más les atraía o la ficción que era más eran los juegos atléticos y la agilidad. De ahí se originó el baseball, donde se juegan en un campo extenso y abierto entre dos equipos y de 9 individuos, casi todos con un nombre especial en inglés porque aún no se han castellanizado. Pueden decirse pitcher, catcher, primera base, segunda base, tercera base, shortstop y 3 fielders. De ahí en 1896 se hizo la primera revista de Mexican Sport Match, dedicada exclusivamente a los deportes, claro, en México, hecho por México. Y en 1898, la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se juega por primera vez el fútbol. De ahí en 1900, los técnicos y mineros de la Compañía Real del Monte fundaron Pachuca Athletic Club, primer equipo de fútbol de la República. Dos hombres notables que dieron impulso a este gran deporte que es el fútbol, en México claro, fue Percy Clifford y Robert Blackmore, pues trajeron las primeras normas del juego y los primeros balones reglamentarios. Espero que se les haya sido útil toda esta información. Aquí tenemos pues los datos. La licenciatura de Educación Deportiva, una servidora estuvo con ustedes, Cristiana Portilla Rodríguez, cuarto cuatrimestre, materia Fundamentos Históricos del Desarrollo Deportivo en México. Profesor Ignacio Cruz Nava. Espero que les haya sido de su agrado. Nos vemos para la próxima. Gracias.